Ahí ya lo vamos a ver si no lo vemos al fin. El trunc lo que hace es truncar la parte entera, ¿sí? Ahora lo podemos ver. A ver, con un ejemplito. Mientras ingresan todos. Vángame a ver. Vamos a hacer así. Vamos a esperar que entren todos. Y yo... Si lo podemos ver rápidamente con un ejemplo, si no lo vemos al final, ¿sí? Vale. Esperamos que ingresen. Ahí estamos. A ver, voy a compartir pantalla. Juan, creo que vos hago una explicación. Si no, después, cuando finalizo la clase, nos quedamos un ratito y lo explico, ¿sí? Ahí están viendo Ah, la pantalla, profe, no, no se ve, por las ¿sí? dudas. No, no, sí se Eh, ve, creo. ahora sí, ahora sí. Ahora sí se ve. Le quería Perfecto. consultar, yo el de buen día, buenas tardes, buenas noches, ya lo terminé. Bien. Me salió bien. Em, el tema del orden para que te diga, o sea, si es 12:00 te diga buen día y si es 12:01 buenas tardes. Em, ¿El orden tendría que estar que empiece primero por el buenas tardes o es indiferente? Es indistinto, indistinto. El tema total por fuera del programa, Claro, yo tengo que poner eso ahora y me tiene que saludar. Si lo analizás al inicio o al final o en la parte intermedia, da lo mismo, ¿sí? claro, ok. No, no hay problema. Perfecto. Ahí para Juan era creo que la persona que me preguntó, ¿sí? Sí, profe. Ahí estás viendo la pantalla, Juan. Sí, sí. Bien, fíjate, te hago un ejemplo rápido como para ver, yo defino, bueno, unas variables A y C como real y la variable B como entera, ¿sí? Sí. Una forma de usar el trunc es para tomar la parte entera de un valor que tiene decimales, ¿sí? O sea, extraer la parte entera de un valor real. ¿Se entiende, Juan? Por ejemplo, si yo Sí. tengo que la variable A vale 4,5, la parte entera es 4. ¿Se entiende? Ajá. Entonces, si yo le digo ejecutar la función trunc a la variable A, me va a hacer precisamente eso, me extrae la parte entera. Si yo ejecuto, me dice la parte entera de A es 4. ¿Sí? No sé si lo ves acá. Eso es lo que hace el trunc, te extrae la parte entera. Si yo acá en lugar de 4 pusiese 23,5 o 23,3, lo que sea, ejecuto, me va a decir la parte entera es 23. ¿Se entiende? O Ajá. sea, Sí. te extrae la parte entera y nada más que eso de un valor decimal. ¿Sí? Este valor yo acá lo estoy poniendo como constante, pero podrías leerlo como teclado o ser el resultado de una operación matemática. ¿Sí?
Está. Bien, bueno. Y acá el mod te da el valor del resto, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago 7 dividido 2, ¿sí? Si yo hago el resultado de 7 dividido 2 es 3,5, pero podría decir que es 3, ¿sí? Y el resto es 1. ¿Se entiende? O sea, te da el resto de la división como resultado tomando el entero. Entonces yo digo, 7 dividido 2 me da valor 3, el resto es 1. Precisamente en C deposita el valor del resto. ¿Sí? Ajá, sí. Bien, lo que podés hacer, si no, es en la ayuda buscar, a ver, yo lo debo, a ver si acá tiene la explicación, mod, y acá te dice la explicación, ayuda, pones, y acá están todas las explicaciones en la ayuda, y acá tenés el módulo, es el resto de la división entero, ¿sí? Ah, está bien. ¿Ah? Listo. Que no te Listo. confunda porque, o sea, 7 dividido 2 es 3,5 en realidad, pero lo que hace él es considerar solo la parte entera. Entonces, Claro. si en lugar de 7 yo tendría 6, el resto sería 0, porque ahí me da que 6 dividido 2 da 3, 3 por 2, 6, por lo tanto no hay resto y el resto sería 0. ¿Sí? Claro. Así Estamos. como hago el resto de mod 2, podría hacerlo mod cualquier número. Lo hago con 2 porque es sencillo de entenderlo. Claro. Estamos. Así un poco complicado, pero bueno, se entiende, se usa mucho. Por ejemplo, esto te habilitaría a saber si yo en un programa te digo ingresar un número e informar si el número es par o es impar. Entonces, ¿qué harías vos? Leerías un número y si el resto de la división de ese número, mod 2, es 0, significa que ese número es par. ¿Por qué? Porque lo estás dividiendo por 2 y, y tendría un resto 0. Significa que sería un número Ajá. par, ¿sí? Por ejemplo, para ese caso lo podría saber. Ah, listo. Estamos. ¿Se entendió? ¿Seguro? Sí. Bueno, perfecto. ¿Alguna otra preguntita que tengan para hacer? Si no, si es algún caso de ejercicio o algo que es un poco más largo, damos esta teoría, que vemos algunos ejercicios, algunos ejemplos, y si no, después me quedo, alguno que me quiera hacer una pregunta, la vemos después de dar esta clase, ¿les parece? O cualquier ejercicio que quieren que consulten o no les haya salido y lo quieren que lo expliquemos por acá. Así que, si les parece, no sé si hay alguna otra pregunta para hacer. Si no, damos ahora la clase de repetitivas. Vamos a hacer algún que otro ejercicio para entenderlo, ¿sí? Que voy a dar como ejercicio de clase, a ver si lo pueden hacer nomás solo para practicar, copiar y pegar de acá el miércoles. Y ya dejé la tarea de estructuras repetitivas. Con esto es importante que presten atención de hacer la ejercitación, más que todo, van a ver que la clase es simple, es corta, pero ahora vieron como en los ejercicios de estructura de decisión, de a poquito va tomando otro tono, se pueden hacer ejercicios un poquito más complejos. Lo que ahora vamos a combinar estructuras repetitivas con estructuras alternativas y se van a hacer ejercicios más interesantes, ¿no? Donde yo siempre hago hincapié a todo el mundo es hacer el ejercicio y probarlo hasta el hartazgo, o sea, probar para que intentar que el ejercicio no funcione, ¿sí? La parte de prueba es la más importante del programa para que pueda asegurar que el programa funcione. ¿Estamos? Bien. Si me consulta, empiezo con la clase práctica. Cierro la camarita, así tengo mejor señal por las dudas. Bien, ¿estamos viendo la pantalla todos? Sí, profe. Vamos a lo que es estructuras repetitivas, ¿sí? Prácticamente terminamos toda la estructura de la programación, alternativa y repetitiva, y después empezaremos con tipos de variables. ¿Estamos? Repito, por eso insistente con esto, voy muy despacito al comienzo, es para que todos entendamos cómo funciona un programa. No estamos aprendiendo ni a sumar ni a restar, sino cómo hace un programa para sumar, para restar, para hacer una expresión lógica, simple, compuestas, ¿sí?
y cómo se desarrollan los programas. Vieron que ustedes en los ejercicios, al menos con el turno tarde, por ahí se cometen, que es muy normal, errores de querer primero tomar el mate y después cebarlo, ¿sí? Cuando nos damos cuenta, acá no es del mate, pero son sumas, son restas, son lecturas y son análisis que hacemos de los datos. La única manera que tengo de escribir el error es probando el ejercicio. Bien, vamos a ver estructuras repetitivas. Este tema de estructuras repetitivas, lo hemos visto ¿en qué momento? A la hora de repetir el tomar mate, hasta que se Exacto. termine el agua. Muy bien. Hasta ahora lo hemos visto solo en la primer clase, en la clase de algoritmo, ¿sí? Donde vimos estructuras repetitivas y estructuras repetitivas anidadas. ¿Se acuerdan? Ya vimos que un ejercicio bastante complejo. Si ustedes recuerdan, apelo a su buena memoria, vimos dos tipos de estructuras repetitivas que yo hice como una gran clasificación. ¿Cuáles eran? Una condicional y otra exacta. Exacto, tal como dice la clase, exacta y condicionales. ¿Y cuál era la diferencia entre ambas? ¿Se acuerdan? Una va a terminar cuando se termine o se cumpla cierta condición y la otra el número de ciclos que vos le des. Muy bien. En una yo sé la cantidad de veces que va a ocurrir, por lo tanto puedo controlarlas contando. Yo quiero que ocurra 7 veces, 3 veces, 4 veces, ¿sí? Eso es lo que llamamos un ciclo exacto. Cuando hicimos el algoritmo del mate, teníamos una exacta y una condicional, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando dijimos vamos a tomar 3 termos de mate? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la exacta y cuál era la condicional? Y la exacta ahí es 3 termos y condicional podría ser cuando se te acabó el agua en el termo. Muy bien. Yo por cada termo decía, vamos a tomar mate hasta que se termine el agua, ¿sí? Ahora, esa es condicional porque yo no sé cuándo se termina el agua, cuántos mates voy a tomar. Depende del tamaño del termo, depende del tamaño del mate, yo puedo tomar un mate, 10 mate, 20 mate. Ahora sí o sí sé que voy a tomar 3 termos, ¿sí? La del agua era condicional y la del termo es exacta. Bien. Como sentencia que usa el PSING y la mayoría de los lenguajes, cambiando alguna palabra que otra, vamos a aprender 3 estructuras repetitivas, la definición de 3 estructuras repetitivas, como es el mientras, el para y el hasta. ¿Sí? Vamos a ver en qué momento yo debo usar cada una de ellas y cómo se definen en el PSING y algunas reglitas que necesitamos. Entonces, algunas veces dice, cuando estoy diseñando un algoritmo, es necesario repetir un conjunto de instrucciones. ¿Se acuerda que yo decía, cuando necesito ejecutar una acción, desde el punto de vista del algoritmo, no hablo de instrucción, ¿sí? Hablo de acción, de pasos, de idéntica forma muchas veces, estoy en condiciones de definir una estructura repetitiva. Porque si yo le tengo que explicar a una persona cómo se ceban 20 mates, no le voy a explicar 20 veces la misma acción. Solamente se la voy a explicar una vez y le voy a decir ahora hacela 20 veces, ¿sí? Eso lo que hace es potenciar, ¿no es cierto?, la solución del problema, porque me acorta la solución y me lo hace que yo lo pueda ejecutar 20 veces, 100 veces o 1.000.000 de veces. Bueno, cuando se lo estoy contando a una computadora a través de un programa, es exactamente igual. Yo la sentencia o las sentencias que se repiten, se describen una sola vez la receta y luego le digo que se ejecuten la cantidad de veces que yo quiero o bajo la condición que yo quiero, ¿sí? Estas sentencias también son llamadas ciclos que permiten repetir una secuencia un número determinado de veces, ¿sí? A cada una palabra que me van a escuchar decir, ¿sí? Y que tenemos que entenderla como tal, es bien de informática, a cada vez que ocurre una repetición de esa secuencia de acciones, se llama iteración, ¿sí? Iterar significa ir repitiendo. Cada vez que ocurre una sentencia repetitiva, se dice que está iterando. Eso es iteración. Tal como definimos recién, existe entonces estructuras repetitivas exactas. Vamos a ver por qué se llaman ciclos controlados por contadores. Son las que ocurren un número determinado de veces que yo ya conozco previamente.
¿sí? Si no, no pudiera definirlas de esa manera. Y las condicionales yo sé que ocurren n veces y la continuidad depende de una condición. Ahora ya estamos en condiciones todos, ustedes, de hablar, decir que una condición en un programa se define a través de ¿qué? ¿Una variable? ¿No? Una condición en un programa se define a través de ¿qué? ¿De una expresión lógica? De una expresión lógica, ¿sí? Cuando yo hablo de una condición, cuando aprendimos la estructura sí, siempre va acompañada de una expresión lógica, ¿sí? Y una condición, o no, bueno, una estructura repetitiva, va acompañada de una expresión lógica. Yo voy a decir, esto se va a repetir, ¿sí? Mientras esto sea verdadero, o se va a repetir hasta que esto sea verdadero, o mientras esto sea verdadero o falso. Un ejemplo es decir, un ciclo exacto. Yo estoy caminando, una persona me dice, miren, tengo que ir hasta Avenida Freire. Muy bien. Yo tengo dos formas de decirle hasta Avenida Freire. Camine acá derecho, ¿sí? 5 cuadras. Ahí le estoy diciendo la cantidad de cuadras que tiene que caminar, ¿sí? Esa persona, ¿cómo hace para controlar que llegue a Avenida Freire? Contando las Contando 5 las cuadras. cuadras. Contándola. Por eso se llama, y es la única manera que tengo que controlar. Si me dicen, caminás 5 cuadras, ¿qué hago? Cada vez que llego a una esquina cuento 1, 2, 3, 4, 5. Y esa es la forma que tengo de controlar. Esa se llama la acción de contar. Y va a haber variables que van a contar y esas variables cumplen lo que se llama la función de contadores, vamos a ver, ¿sí? Son variables que cuentan. Por eso las exactas se llaman ciclos controlados por contadores. Vamos a ver que son variables que se van a dedicar a contar. Y contar es eso, 1, 2, 3. Es una variable que se incrementa su valor en forma constante. ¿Cómo contamos nosotros? Siempre desde un valor cuento hasta otro valor y siempre sumando un valor constante. Generalmente nosotros contamos de 1 en 1, si bien podría contar de 2 en 2, de 3 en 3. Yo digo 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Si quiero caminar 5 cuadras, lo que hago es contar. Cada vez que llego a una esquina, 1, luego en otra esquina sumo 1, 2, sumo 1, 3. Ese es un ciclo de ejemplo cotidiano. Ahora, yo también podría decirle Avenida Freire así, camine por acá derecho hasta que tope con una calle que es Boulevard. Tiene un cantero en el medio, ¿sí? Ese ciclo, ¿cómo sería? Exacto, condicional. 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 ¿Qué? Le estoy dando una condición de decir, mire, no te estoy diciendo cuántas cuadras tenés que caminar, pero cuando la calle que atravesás cumpla con esta condición que tiene un cantero en el medio, esa es Avenida Freire, ¿sí? Si no si no lo mandé a Boulevard Galvez o Pellegrini, lo mandé a Avenida Freire, ¿sí? Pero esos serían ejemplos claros de cómo podría ser. Bien, de la misma manera que conté caminar cuadras hacia un lugar, hacia el otro, o tomar mates mientras haya agua o hasta que se termine el agua, tengo para expresarlo dentro de lo que es un programa y señalarlo a través de una instrucción o una sentencia a la computadora, ¿sí? Vamos a ver la primera definición, que es con el ciclo mientras. El mientras se puede usar tanto para ciclos condicionales como para exactos. ¿Está? Todos los ciclos que vamos a ver sirven para los exactos y solo alguno sirve para exactos y condicionales. El mientras es como nosotros lo reflejamos, ¿sí? Mientras, luego va una expresión lógica, hacer, la secuencia de acciones que quiero ejecutar y el fin del mientras. Como te expliqué en la estructura condicional, toda estructura tiene un punto de inicio y un punto de final, siempre, ¿sí? Acá tendría el punto de inicio, que es cuando arranca la expresión, y acá tengo el punto de final. Entonces, acá le estoy diciendo que mientras la expresión lógica sea verdadera, se va a iterar, a repetir esta secuencia. Entonces, en este punto del fin del mientras, lo único que va a hacer es decir, vuelva el programa arriba a donde está el mientras. ¿Sí? El mientras
se repite esto siempre y cuando la expresión esta lógica sea verdadera. Si esta expresión es falsa, finaliza el ciclo. Como se ve aquí en la estructura en el diagrama de flujo. Evalúa, la expresión es verdadera, agarra el camino celeste y vuelve hacia arriba. Si esta expresión es falsa, entonces lo que hace es termina y finaliza. Una condición, vamos a ver, un algoritmo, como ejemplo, que muestre en pantalla los números del 1 al 5. ¿Sí? Un algoritmo que muestre en pantalla los números del 1 al 5. Fíjense, inicializo una variable que se llama c, voy a definir con valor 0, y digo, mientras el valor de c sea menor que 5, hacer lo siguiente. Sumar C1, C igual a C más 1, imprimir el valor de C. Fin del mientras. ¿Qué hace esto? Cuando C vale 0, ¿sí? ¿Es menor que 5? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Por lo tanto, ingresa y a C le suma 1. 0 más 1, 1. C vale 1. Imprimir, o sea, escribir el valor de C, escribe 1. ¿Sí? Fin mientras. ¿Qué hace el fin mientras? Lo único que hace el fin mientras le dice anda arriba del mientras que estoy cerrando. ¿Sí? Yo puedo tener, como vimos en el ejemplo del mate, podría tener sentencias repetitivas anidadas, una dentro de otra. El fin de la estructura repetitiva, lo único que le dice, como acá en la línea celeste, le dice vaya arriba al comienzo de la expresión. Entonces vuelve acá arriba y siempre pregunta, ¿C es menor que 5? Si esto es verdadero, entonces vuelve a ingresar. Ahora, a C le sumo 1. C más 1, C valía 1, 1 más 1, 2, y el resultado lo guarda en el mismo C. Fíjense esta suma que estoy haciendo acá. Nunca la habíamos hecho, creo. ¿Qué le estamos diciendo? C más 1 y el resultado lo guarda en la misma variable. ¿Sí? ¿Cómo trabaja esta sentencia? ¿Se acuerdan? Primero resuelve lo que está a la derecha, el signo igual, C más 1. 1 más 1, 2. Y el resultado lo guarda después en la misma variable que es C. Esta acción es la acción de contar, porque C se va incrementando de 1 en 1. ¿Se entiende esta parte? Sí, profe. Bien. Profe, le hago una consulta. El Bueno, mientras, obviamente el mientras se cierra con el fin mientras, ¿no? muy bien. Pero no es lo mismo que yo ponga el fin mientras al final de todo lo que hice a... No sé si me estoy dando a entender igual. No, que sea al final. Por e- El fin mientras te dice, te está marcando que lo que está dentro es lo que se va a repetir. Claro, ¿Sí? o sea, no funciona como el si no y el sí, digamos. No, Ah, ok. exacto, no. Está buena la pregunta, vamos a verlo a ver con un ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver, buscamos un mientras por acá. Acá tenemos un mientras. Vamos a modificar este programa. Vamos a hacer el programa que estaba haciendo acá. Acá decía mientras C como entero, C igual 0. Acá hacía mientras C sea menor que 5, ¿sí? Y luego lo que hacía creo que era escribir el valor de C. Escribir C, ¿sí? Fin mientras. Ese era el programa. Creo que tenés, profe, que ponerle que le sumás 1 cada vez. Perfecto. Muchas gracias. Y acá estamos haciendo C es igual a C más 1. Muchas gracias por la acotación. Entonces, acá definía C como entero, C vale 0, mientras C menor que 5, C igual C más 1. ¿Sí? Si lo ejecutamos, bueno, acá vemos el algoritmo, lo que va haciendo, y va mostrando acá el valor de C. Si lo ejecutamos, vamos a hacer paso por paso, ¿sí? Define C igual 0. ¿Por qué ponemos este C igual 0? Es muy importante. ¿Qué les parece?
Porque de ahí va a empezar a contar C. O sea, es 0 más 1 y eso se guarda después. Perdón. Exacto. Acá es muy importante, vamos a detenerlo, es muy importante que yo inicialice esto en 0, porque si no, esta expresión lógica no tendría valor para comparar. Si yo acá no pongo este valor, ¿qué pasará? Pero vamos a ejecutarlo. Da un error. Muy bien, da un error, porque cuando quiera comparar si C es menor que 5, cuando vaya a la memoria a buscar el valor de C, ¿qué valor va a tener? Indefinido. Claro, va a tener un valor nulo. Entonces va a decir, la variable no está inicializada. ¿Se entiende? Profe, Recuerda que las variables se definen, ¿sí? Y en este caso, toda variable que está en una operación matemática como campo emisor a la derecha al signo igual y toda variable que está en una expresión lógica, sí o sí debe tener un valor. Sí o sí. En este caso, la variable C es utilizada inmediatamente en una expresión lógica, como dice acá, pero no tiene valor. Por lo tanto, si yo quiero que C comience a contar desde el 0 hasta el 5, lo que hago es decir que C vale 0. Ahora sí, C tiene valor. C vale 0. Y acá lo que está comparando es mientras, y acá ¿qué va a comparar? Va a decir 0 es menor que 5, porque a C le puse el valor 0. Entonces ahora sí va a poder comparar. ¿Se entiende eso? Sí, sí. De todas maneras, el programa me lo marca como error. Vamos a ver, primer paso, defino, inicializa la variable C, y ahí pregunta, ¿C es menor que 5? Y el valor de C es 0, 0 es menor que 5, va a decir que sí, verdadero, suma C igual a C más 1 y muestra el valor de C. Y ahí muestra el valor 1. ¿Qué hizo? Llegó al fin mientras, y el fin mientras lo único que hace es decirle, andate arriba, a la línea 4. Ahora C vale 1, por lo tanto la comparación que hace es 1 es menor que 5, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces, ¿qué hace? Vuelve a la línea, C vale 1, y muestra el valor de C, 2. Ahora, fíjense que fin mientras automáticamente lo manda arriba del mientras. Y acá C ahora vale 2. Y ahí le dice, 2 es menor que 5. Y fíjense que mientras sea verdadero, continúa. Imprime el valor de 3. De C, 3. C es menor que 5. 3 es menor que 5. Verdadero. Repite. ¿Se entiende? Y ahí muestra el 5. Acá C, fíjense que C vale 5. ¿Y qué va a decir? 5 es menor que 5, ¿verdadero o falso? Falso. 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 Por lo tanto, de aquí, del mientras, ¿a dónde va a ir? Al fin Al mientras. fin mientras. Muy bien. Ahí va, al fin mientras, fin del algoritmo. ¿Se entendió? Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa si este escribir C en lugar de acá? Perdón, vamos a terminar el programa acá. Si este escribir C en lugar de acá, lo escribo acá abajo. ¿Qué diferencia va a tener este programa? Que te va a salir directamente 4. ¿Qué valor va a salir de C? El 4, ¿Por qué el 4? porque termina en 4 el ciclo. C termina siendo menor a 5 y es entero, o sea que te queda 4 y después te muestra solo el último número. no, profe, te queda solo Al el 5 5, ¿puede ser? termina el ciclo. Y te sale el 5. Claro, el valor, recuerden que es el 5 el que mostró, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué hace? 1, 2, porque lo que te confunde el 4, lo que hace es suma y después se evalúa. Acá cuando le da 4 más 1, 5, va al fin mientras y termina cuando ya tuvo el valor 5, ¿sí? Fíjate que el valor que muestra es el 5, pero no me mostró 1, 2, 3, 4, 5. Como yo la sentencia de escribir la puse fuera de la estructura repetitiva, fíjense, fuera, por lo tanto,
me lo muestra solamente una vez. Ahora el C lo puse acá. ¿Se entiende? Esa ¿Y es es la mejor que te lo muestre todo así de una? Antes No, que digamos, suma por suma. no es ni No mejor ni funciona peor. directamente porque está fuera del módulo. Claro, La no es ni sentencia mejor. está fuera del módulo fin mientras. Claro, está fuera, entonces lo muestro una vez. No es ni mejor ni peor. Yo lo que tengo que hacer es depende lo que me pida el enunciado del problema. ¿Sí? En este caso, si me pide mostrar todos los números del 1 al 5, el resultado correcto es que esto vaya acá adentro. ¿Se entiende? Ah, claro, claro. Depende del problema, no es ni mejor ni peor. Bueno, esta sentencia, esta estructura que vemos acá, ¿es exacta o condicional? Condicional. Exacta. Condicional. Exacto. A ver, la exacta dice que yo conozco de antemano cuántas veces va a ocurrir. Claro, es exacta por justamente eso. O sea, te das un número máximo. Si fuera Muy bien, condicional es hasta que se cumpla una condición, puede ser. muy bien. A ver, esto confunde. Si bien acá tengo una expresión lógica, pero es exacto porque yo sé que esto ocurre 5 veces. ¿Sí? Y yo le dije, los ciclos exactos son ciclos controlados por Pero contador. no ocurriría 5 veces si el valor ingresa. Ah, no. Perdón, disculpe. Porque pensé que había que ingresar primero que el valor. Ajá. Claro, eso, profe, lo podés hacer para que le ingrese el que está ejecutando el programa o no. ¿Cómo? Perdón. O sea, poner leerse. Ah, sí, yo podría decir leerse y el operador decide cuántas veces quiere que se ejecute. Y acá pongo Entonces una ahí sí variable, sería eso es. condicional. ¿Mm? Ahí, pero este ciclo es exacto, si bien confunde que acá tengo la expresión lógica, porque yo sé de antemano cuántas veces ocurre y hay alguien que está contando para saber cuándo termina. Puede ¿Sí? ser que para que sea condicional necesita otro comando, ¿sería? No, es una expresión lógica tal que yo no puedo saber cuándo termina. Ahora, si me esperan 2 segundos, lo vamos a ver con un ejemplo. Pero entonces este ejemplo sería exacta. Este ejemplo es exacto. ¿Por qué? Porque se controla contando y yo sé cuántas veces ocurre. Y pregunto, ¿quién está contando acá para analizar cuándo termina? Sí. C, muy bien. La variable C está ocupando la función de contador. Está contando y cuando C llega a 5, esto termina. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Cómo contamos nosotros los humanos? Yo digo, a ver, vamos a contar cuántos somos en el curso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué hice? Empecé a contar de 1 y para contar 2, ¿qué hice? A ese valor le Suma. sumo 1. 1 más 1, 2 más 1, 3 más 1. Siempre incremento un valor de 1 en 1. Es exactamente lo que está haciendo C. Claro, Al valor que tiene C, todo el ¿cómo? tiempo al resultado le estuviste sumando uno, como en el ejemplo ahí de la pantalla. Claro, al mismo valor que tiene le sumo 1 y lo guardo en la variable. Eso es una acción de contar. Esto significa contar. Y la función que cumple C es contador. Por eso, esto lo controlo contando. La única forma que tengo de saber cuándo termina es contando, porque quiero mostrar 5 números, ¿sí? Por lo tanto, es un ciclo exacto, ¿sí? Fíjense en que es una expresión lógica como una condicional, pero que en vez de con un sí va con un mientras. Por eso hace que esto vaya iterando. ¿Mm? Ahora vamos a ver otra estructura que se llama para. ¿Sí? Es otra forma. Hay veces que un problema lo puedo resolver con cualquiera de las 3 estructuras que vemos hoy. Ni una es mejor ni una es peor. ¿Sí? Son 3 formas diferentes. La estructura para solo se utiliza para ciclos exactos. No sirve para ciclos condicionales. ¿Se entiende? La estructura mientras sirve para ciclos exactos y condicionales. Ya vamos a ver un ejemplo de condicional. El exacto y obliga a definir sí o sí este ciclo la cantidad de veces que va a ocurrir. Obliga a definir cuántas veces tiene que ocurrir. ¿Mm? Por ejemplo, si yo quiero contar
desde 1 hasta 4, incrementando de 1 en 1, es como recién le decía, ¿cómo es la acción? El programa que va a hacer, valor inicial 1, quiero contar de 1 hasta 4, le digo que empiece a contar de 1, luego siga con 2, luego siga con 3 y luego siga con 4. Y bueno, y lo que le tengo que definir es cuál es el incremento que tiene para que a partir de un número calcule el siguiente. En este caso, ¿qué incremento toma la variable, este valor inicial, para que de 1 vaya a 2, luego del 2 al 3 y luego del 3 al 4? Un 1. 1, 1. Entonces, este ciclo me obliga a que yo tenga que definirle desde qué valor quiero que empiece a contar, hasta qué valor quiero que empiece a contar y cuánto quiero que se incremente de cada uno de sus valores. ¿Se entiende? Acá le digo, contá desde 1 hasta 4, incrementándose de 1 en 1. Y automáticamente me resuelve esta operación. O sea, Esta variable que le voy a definir que haga todo esto, que es lo mismo que hice en el ejercicio anterior, se llama ejecuta la función de contador. ¿Sí? Repito, la variable cumple la función de contador. No tiene un nombre de variable específico. Se puede llamar como quieran la variable, pero la función que cumple es la del contador. Acá ya no hace falta definir la variable antes de entrar en la función, entonces, en el para. Sí hace falta definirla siempre. Y darle un Siempre. valor inicial, sí o no. No Porque ya hace está falta, dentro. no hace falta porque está dentro del para, ¿sí? O sea Es, que, ¿sí? perdón, o sea que si yo uso el para con una variable que ya definí, ¿lo puedo usar para únicamente esa variable y no importa si lo uso de otra manera en otra? ¿O nada que No, ver? no, no, lo que hace es, ahora lo vamos a ver con un ejemplo, la utilizás acá y le otorga un valor inicial. Si después la volvés a utilizar, le podés dar otro valor o usarla para alguna otra cosa, ¿sí? Es Ok. una variable donde vos le das un valor inicial, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Lo que no quita si después querés utilizarla después del fin del fin de la estructura, la uses para otra cosa o le cambies su valor, ¿sí? Lo que hace aquí la estructura es darle un valor inicial, o sea, hace como una asignación de valor. Si esto tenía un valor, lo va a pisar por este otro. ¿Se entiende? En este caso, la sintaxis es esta, se pone para, luego se define una variable numérica entera, esta variable tiene que estar definida como numérica entera, se le da un valor inicial, es decir, a partir de qué valor quiero que cuente, hasta un valor final hasta dónde quiero que cuente, que es lo que le dije acá, quiero que cuentes de 1 hasta 4, incrementándose de 1 en 1. Y el programa hace exactamente esto. Quiero que la variable empiece a contar desde el valor inicial hasta un valor final incluido, y luego se le pone con paso, y esto en rojo es el incremento. ¿Sí? Entonces, la variable numérica es la variable que va a cumplir la función de contador. Se llama variable contadora. El valor inicial, valor con el que va a comenzar a contar la variable contadora. Valor final, variable que indica qué número va a contar, hasta qué número va a contar la variable contadora. Y el paso es el valor incremento. ¿Qué significa? Que por cada iteración, por cada ciclo, se va a incrementar en ese valor. Vamos a ver un ejemplo. A ver, acá. Tengo el para. Vamos a hacer un ejemplo más sencillo. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos antes, este que está acá. Ahora lo voy a resolver con el para. Si yo quiero mostrar por pantalla los números del 1 al 5,
Ahí tengo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver qué está hecho acá. Fíjense, este ejercicio es igual que el que hicimos acá con el mientras. ¿Qué le dice acá? Define una variable que se va a llamar x, numérica entera. Y le digo, para x, que comience a contar de 1, que cuente hasta 5 y que se incremente por cada vez que itera 1 en 1, mostrar en pantalla el valor de x. ¿Sí? ¿Qué va a hacer esto? Para un x que comienza en 1, se incrementa 1 en 1 y llega hasta 5. Mostrar el valor de x. Si yo lo ejecuto, vamos paso por paso. Fíjense, x de 1 hasta 5, escribe el valor de x. 3, 4, 5, terminó. ¿Cuándo termina esto? Cuando x supera el valor del 5. ¿Sí? Si yo escribo qué valor tiene x cuando terminó, valor de x finalizado el ciclo. Ahí estamos. Fíjense, cuando x finaliza el ciclo tiene el valor 6, que significa que tiene un valor superior al final. Este programa, como está acá, hace exactamente lo mismo que este programa. Este está hecho con el ciclo mientras y este está hecho con el ciclo para. Cuando el ciclo es exacto, fíjense que lo único que tengo para definir en un para es, quiero que una variable empiece a contar de un valor hasta otro valor, incrementándose con este paso. Nada más que eso. Este tal vez puede ser más fácil y más práctico usar que este otro. Pero repito, cualquiera de los dos que usen es correcta la definición. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? José, ¿puede ser que a veces convenga usar uno más que el otro? O sea, que no siempre uno sea mejor. No. En este caso es lo mismo. O sea, obviamente que en un ciclo exacto van a ver siempre que la mayoría usan el para. Vamos a ver que en Java también tiene este ciclo. Casi todos los lenguajes tienen este ciclo repetitivo que le dice cuenta de 1 hasta el final con paso tanto. Acá cuando ponemos de 1 hasta 5, esto puede estar con variables o con constantes. O sea, yo podría definir una variable que se llame valor inicial, otra que se llame valor final y otra que se llame incremento. Final, coma, incremento. ¿Sí? Y acá, ¿qué le digo? Valor inicial igual 1. Valor final igual 5. Incremento igual 1. ¿Sí? Y acá... Te quedó incremento con un 0. Ah, bien, ya lo corrijo. ¿Qué pasa si yo inicializo las variables en 0? A ver, un segundo. ¿Sí? ¿Qué me decían? ¿Qué pasa si yo en vez de a valor inicial le pongo 1, le pongo 0? Muy buena pregunta, vamos a verlo. Muy buena pregunta. Valor inicial en lugar de, perdón, no es así. Acá. X igual a valor inicial. Hasta valor final. Con paso, y acá le pongo incremento. Bueno, hasta acá, ¿qué hice? Es exactamente el mismo. ¿Sí? ¿Es necesaria la X que pusiste? ¿No sirve con poner solamente valor inicial? Sí, X sí, porque es la variable que toma estos valores. Es obligatorio que acá yo defina una X. Está ¿Se bien, dale. acuerdan que acá lo que va es la variable numérica? ¿Sí? Que Listo. cumple la función de contador. Gracias. Buena pregunta. Entonces, siempre es, acá va una variable. Y acá lo que le pongo son los parámetros de esa variable. Quiero que empiece a contar de este valor hasta este valor
y por cada vez que itera, o sea que sea repetitiva, se incremente con este valor. Hasta acá lo que hice es decirle que valor inicial valga 1, valor final 5, o sea que hice la misma definición que tenía antes, solamente que con variables. ¿Sí? Si yo lo ejecuto, me hace lo mismo. Vamos a la pregunta. Si yo ahora quisiera que en lugar de 1 acá valga 0, ¿cuál va a ser la diferencia que va a tener esto? Va a empezar del 1. A ver, si yo le digo que el valor inicial es 0, ¿desde qué valor va a empezar? Desde el 0. Hasta 5. Desde 0. Sumaría 1 y empieza del 1 hasta el 5. ¿Por qué del 1? Si le digo que Para empiece... mí aparece el 0 también. Claro, cuando yo le digo que empiece del 1, empieza del 1. Si le digo que empiece del 0, su primer valor va a ser 0, es el que yo le diga. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Ahora, si yo le digo que vaya del 1 al 5, ¿cuántas veces va a ocurrir? 4 o 5. 5 sería. A ver, si yo le digo que vaya del 1 al 5, 6. vamos a ver. Ahí lo voy a ejecutar. Si yo le digo que vaya del 1 al 5, vamos a ver cuántas veces ocurre. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Se entiende? Ocurrió 5 veces. Si yo le digo que en lugar del 1 comience del 0, ¿cuántas veces va a ocurrir? 6. 6. Bien, 6, porque hace 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Cuenten con los dedos. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Esto ocurre 6 veces. Fíjense, del 0 al 5 hay 6 números. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para que no los confunda. ¿Se entiende? Esto lo único que dice es empezar a contar de este valor hasta este valor. Y si en el incremento, en lugar de 1, le digo 2, ¿qué va a pasar? ¿Qué valores me va a mostrar? 0, 2, 4. Muy bien. 0, 2, 4 y el 6 no me lo va a mostrar porque sobrepasa el valor final que es 5. 0, 2 y 4. ¿Se entiende? ¿Qué pasaría si pones incremento 0? ¿Qué pasa si pongo incremento 0? Buena pregunta. ¿Qué les parece? Si yo algo le pongo 0 de incremento, ¿cuándo ¿Se del queda en 0? 0? Va a estar repitiéndose Sería infinito. infinitamente. Claro, para mí no se termina nunca el programa. Claro, se rompe. Si yo del 0 al 5 y sumo 0, fíjense, no termina nunca. Se rompió. Es un bucle infinito. Es como decir, voy a caminar a Avenida Freire y no camino. O sea que ¿cuándo voy a llegar a Avenida Freire? Nunca. Nunca. Si no camino, no llego nunca. ¿Sí? Y la otra es, yo estoy en calle San Martín, estoy parado, no sé, en el instituto y quiero ir a Boulevard. Por lo tanto, tengo que ir hacia el norte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa si yo, en lugar de hacia el norte, voy hacia el sur? ¿Cuándo voy a llegar a Boulevard? No llegas nunca tampoco. Nunca. Muy bien, muy bien. Esto puede llegar, ¿a qué quiero llegar con esto? Fíjense, yo puedo contar de un valor inicial hasta un valor final. Lo que quita que yo puedo contar de 1 a 5 o puedo contar del 5 al 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si yo quiero contar que del 5 vaya al 1, ¿el incremento cómo tiene que ser? Negativo. Negativo, porque tiene que ir 5 menos 1, 4, menos 1, 3, menos 1, 2, menos 1, 1, y cuando llega al 0, finaliza. ¿Se entiende? Fíjense cómo Digamos cuenta. que con el ejemplo ese de 4, caminar hasta un lugar, 3. Perdón. disculpa, que con el ejemplo ese de caminar hasta tal lugar, se podría hacer en negativo de que cada vez te faltan menos cuadras para llegar. Me faltan 4, me faltan 3. Claro. Eso, pero yo, digamos, y a lo que voy es que si mi valor inicial es mayor que mi valor final, yo tengo que, mi incremento tiene que ser negativo. ¿Se entiende eso?
De igual forma, yo creo que para hacer eso, de ir restando las cuadras, tenés que saber la cantidad de cuadras que son hasta llegar a Bolívar. Totalmente. Totalmente. ¿Por qué? Porque siempre estamos hablando que es un ciclo de repetición exacta. Siempre tengo que saber la cantidad. ¿Estamos? A lo que voy yo, que yo puedo contar de mayor a menor o de menor a mayor. ¿Sí? Cuando, ejemplo, el lanzamiento de un cohete, ¿vieron? 10, 9, 8, para que empiece algo. Eso también es contar, pero parten de un número mayor hacia un número menor, pero también es una acción de contar. Y en ese caso el incremento es negativo. ¿Sí? Por lo tanto, si yo le digo que el valor inicial es mayor que el valor final y el incremento lo pongo positivo, ¿cuándo va a terminar esto? Y nunca, cada vez está más lejos. Nunca. Va a ser otro caso de ciclo o bucle infinito. ¿Sí? Es como que yo tengo que ir hacia el ¿No te, norte y camino hacia el sur. no te ¿Sí? tiraría error, profe? ¿Cómo? ¿No te tiraría error? No, vamos a ver, puede depender de cada. Ahí estoy haciendo que vaya del 5 al 1 con paso 1. Vamos a ejecutar. Ahí está, ¿ven? Ejecución final, valor inicial 5. El menor, borraste el menor, profe. No. ¿Cómo, perdón? En el Java va infinito. Vamos a ver acá. Me dice ejecución finalizada. Raro. Ahora, vamos a hacer así. Reiniciar. En este caso me da finalizada. Raro que en este caso no se pierde. Valor inicial 5. Valor final. Bueno, en Java entra en un bucle infinito. ¿Sí? Digo menos 1. Iba a llegar hasta allá y a la vuelta. A ver, tenemos un micrófono abierto, chicos. ¿Lo pueden bloquear, por favor? Ay, sí. Más apurado, más. Muy bien. Seguimos. Vamos a la estructura repetir hasta. Lo que hace el repetir hasta es, se pone repetir y a diferencia le digo hasta cuándo se va a repetir, o sea que cuando esta expresión sea verdadera, finaliza la acción. Una de las principales diferencias que tiene esto es que la expresión lógica se evalúa al final del ciclo. ¿Sí? Esta repetitiva, el repetir hasta, también como el mientras, se utiliza tanto para los condicionales como para los exactos. ¿Está? O sea, yo puedo hacer con un exacto, con un contador que cuente los números del 1 al 5, o cualquier otra repetitiva que digo, repetir cebar mate hasta que se termine el agua. ¿Sí? Cuando se termina el agua, o sea que se cumple esa condición verdadera, finaliza la acción. Si la expresión lógica está abajo, fíjense, evalúa abajo, cuando hicimos el mientras era distinto, la expresión lógica estaba arriba. ¿Qué hacía esto? Que primero evalúo y después acciono. ¿Sí? Esto hace que el mientras puede ser que ocurra 0, 1 o n veces. ¿Por qué 0 veces? Porque si la primera vez no cumple con la condición, ¿qué hace? Directamente finaliza y no ejecuta la acción. ¿Se entiende? Ahora, si la ejecución de la expresión lógica está al finalizar, yo sé que al menos una vez ejecuta las acciones y luego evalúa. Una primero evalúa y después hace, y la otra es primero hace y después evalúa. ¿Cuál es mejor? Repito, depende de lo que yo necesito para la solución del problema. ¿Sí? ¿Cómo es la sintaxis? Fíjense, acá tengo el mismo ejercicio resuelto de distintas maneras. Quiero que muestre por pantalla los números del 1 al 5. Entonces digo, repetir, ¿sí? Y acá le digo, inicializo x en 0, bueno, definir x como entero me falta, x igual a x más 1, escribir x. Y esto le digo, hacer hasta que x valga 5. Entonces, ¿qué hace? Cuando x vale 5, finaliza. Si x es falso, no vale 5, vuelve a subir a donde está el repetir. Suma 1x, muestra x. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Esta es otra manera de resolverlo. Con la estructura repetir
hasta. ¿Se entendió? Son 3 estructuras y las vamos, más que todo, a aprender usándolo en la práctica. El repetir y el mientras sería como en Java el while y el do while, o nada que ver. Exactamente, es como el while y el do while, y el para sería como el for. ¿Sí? Serían los mismos ciclos. Profe, le consulto. Las 3 que nos dio hasta ahora, o sea, porque para mí, por cositas chiquitas, son prácticamente lo mismo. O sea, ¿nosotros podemos usar lo ¿Sí? que queramos o...? Totalmente, totalmente. O La sea, no gran es como definición. que una se usa para cierto caso y así. No. Lo único que sí, cuando es condicional, no podés usar el para, nada más. Claro. ¿Sí? Porque el para te obliga a decir, quiero que cuente de un valor hasta otro. Después Claro. puedo usar cualquiera de las 3. ¿Se entiende? Listo. Cualquiera de las 3. Otra gran diferencia es que esta evalúa al final. O sea que sí o sí, una vez lo hace y después te está validando la repetición. ¿Se entiende? Y la otra, primero te valida y después lo hace. Ese también es un punto importante, que lo podemos ver en algunos tips que vamos a ver en la práctica. ¿Sí? Pero vos, hay casos que podés usar cualquiera de los 3. En los exactos podrás usar cualquiera de los 3. Profe, ¿así sería en PCInt? ¿Sí? Estas sentencias son del PCI. Después las vamos a aprender en Java. Y es la misma lógica para cualquier lenguaje de programación. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Realizar un programa que permita sumar los números del 1 al 6. ¿Cómo realizo la suma del 1 al 6 mentalmente? A ver, vamos a hacer un ejemplo. Quiero sumar los números del 1 al 6. Hasta ahora aprendimos la función que cumple una variable que se llama contador. Y vimos por qué contador. Porque cuenta 1, 2, 3, 4. Esa es la acción de contar que tenemos los humanos. Que es, a partir de un número, incrementar en forma constante un valor. Generalmente contamos de 1 en 1, ¿sí? Pero yo podría contar 2, 4, 6, 8. También es una manera de contar que cuento de 2 en 2. ¿Vamos? Ahora, si yo quiero hacer un programa que permita sumar los números del 1 al 6, sumar, no contar. ¿Se entiende la diferencia? Sumar sería que tengo que sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. ¿Sí? Bueno, si yo tengo que hacer esa operatoria, ¿cómo la realizo mentalmente? ¿Cómo suman los números del 1 al 6? Sumás 1 más 1 y a ese resultado le vas agregando 1, 1, 1 hasta 6. Bien, ¿por qué me decís que sumás 1 más 1? ¿Qué número deberías sumar? 1 más 2 más 3 más 4. Ahí está. Entonces, no sumaría 1 más 1. ¿Por dónde empezarías a sumar? No, claro, o sea, 1 más 1 te da 2 y después de ese 2 le sumas 1, a eso me refería, hasta llegar a 6. No, porque no. Bruno, mirá, vos no tenés que sumar 1 más 1. Yo quiero que sumes 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. No que cuentes. No que cuentes del 1 al 6, que sume los números. Ah, ok. O sea, lo que yo tengo que hacer es esta operatoria. 1, sumar los números del 1 al 6, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6. Entonces, Bueno, esto me va a dar un valor. ¿Y cómo hace nuestra mente para sumar esto? ¿Cómo hacen ustedes mentalmente, sin calculadora? Con calculadora también lo harían igual. Si ya te sabe el resultado, sumar los números hasta llegar al resultado. Claro, el Ahí está el resultado problema. seguramente no lo voy a saber de memoria. Vamos sumando de a Bueno. 2 siempre. Muy bien. Piensen cómo lo hacemos. No tienen que irse a otra rara. Lo primero que hacemos, sumar 1 más 2 o no. Yo no sumo todo junto, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, porque es muy difícil eso. Lo que yo digo es 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15, más 6, 21. Y así puedo sumar todos los números que quiera. Pero sumo de a 2 números. Lo primero que hacemos nosotros, y esto
Me estoy retrotrayendo a la clase número 1, que es algoritmo. Es pensar cómo hace nuestra mente para poder desarrollar un procedimiento. No nos vayamos directamente al pseudocódigo del programa. Pensemos cómo lo razonamos y ese razonamiento lo volcamos a un programa, no al revés. Si nos detenemos a pensar cómo lo resolvemos, es muy fácil contarlo. ¿Sí? Si no, es muy difícil contarlo. Nosotros no hacemos esta suma en forma espontánea. Lo que hacemos es sumar los dos primeros términos, elaboramos un resultado y ahí sumamos el número que sigue. Siempre sumamos de a dos números. 1 más 2, eso da 3. ¿Y cuál va a ser la próxima suma? 3 más 3. 3, que es el resultado anterior, más 3, y eso me da 6. ¿Y cuál va a ser la próxima suma? 6 más 4. 6 más 4. Y así es fácil sumar. 6 más 4, que 6 es el resultado de 1 más 2 más 3. 10 es el resultado de 1 más 2 más 3 más 4. Y ahora sumo 10 más el número siguiente, da 15. Y 15 más 6 da 21. ¿Se entiende eso? Sí. Eso es lo que hacemos nosotros. Eso es lo que yo me tengo que dar cuenta de lo que hago para que de una forma muy simple se lo tengo que explicar a la computadora. Entonces, lo que yo hice es una acción. Lo que yo recién hice no es contar, es acumular. Dos funciones importantes que vamos a ver en la programación. Contar 1, 2, 3, 4, 5 es siempre ir incrementando un valor constante, más 1 o más 2. Acumular es la misma acción, pero incremento en forma variable. Si yo tengo una caja de ahorro en un banco, abro la caja de ahorro hoy, ¿cuánta plata tengo? La abro recién. ¿Y lo que le agregaste? ¿O cero? La abro recién. 0. Sí. 0. Voy mañana y deposito 100 pesos. ¿Cuánto tengo? 100. 100. ¿Por qué 100? 0 más 100. ¿Cómo? 0 más 100. Perfecto. Tengo 100 porque el banco le sumó a lo que tenía lo que deposité. 0 más 100, 100. Luego voy y deposito 50. ¿Cuánto tengo? 100 más 50 ingresados, 150. Muy bien. El saldo más los 50 que ingresé, 150. Voy al día siguiente, deposito 200 más. Bueno, ¿qué me suma el banco? 150 que tenía más 200, 350. Esa acción se llama acumular. ¿Se entiende? Acumular es cuando algo se suma, se incrementa, pero no en forma constante, en forma variable, porque nadie sabe cuánto yo voy a ir a depositar. ¿Se entiende, chicos? Entonces, acción contar incrementa en forma constante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acumular es la misma acción de incrementar, pero en forma variable. 100, 150, 200, 480, 590. Voy sumando un valor y eso va creciendo, ¿sí? Si el valor que sumo, que quiero incrementar es negativo, va a ir restando. Esta acción que hacemos nosotros para sumar los números del 1 al 6 es acumulativa, porque hago 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10 y así sucesivamente. Si yo quiero hacer un programa que sume los números ahora del 1 al 10, ¿qué hago? Leo un número, 1, y lo sumo. Como es el primer número, el 1, 0 más 1, 1. Luego el número 2, ¿qué hago? 1 más 2 me da 3. 3 más 3 me da 6. 6 más 4 me da 10. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí. Bien. Y pregunto, ¿cuántas variables definí acá para sumar 10 números? ¿Cómo, profe? Perdón, no escuché. ¿Cuántas variables definí en este ¿Una ejemplo? sola? ¿Cuántas variables defino en este ejemplo para sumar? 3. 2. Sería el número inicial, el paso y la variable resultado. Sí, no, en realidad,
a ver, ¿cuántas variables tengo acá? ¿Cuántas variables definí acá para resolver este problema? Es decir, el primer número es el 1, ¿sí? Leo el 1, sumo 1. Leo el 2, 2 más 1, 3. ¿Cuántas variables tengo definidas acá? ¿Cuántas necesito para sumar 10 números? Con uno no Dos se puede. variables. Muy bien, dos variables. Una para guardar el número que quiero sumar y el otro para guardar el resultado de la suma. ¿Sí? El número 3 es el resultado de la suma que obtengo. 3 más 3, 6. 4, 6 más 4, 10. 5, 10 más 5, 15. Luego el 6, 6 más 15 más 6, 21. Y así sucesivamente. ¿Cómo puedo definir la solución de ese programa? De la siguiente manera. ¿Cómo puedo acumular los números del 1 al 6? ¿Sí? Con un ciclo, por ejemplo, para. Lo hago de esta manera. Digo, para una variable x que tome valores de 1 a 6, con paso 1, eso logro que la variable x tome valor 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y la variable suma va sumando los valores de x. Pregunta, ¿qué función cumple la variable suma? De ir sumando lo que se va acumulando. Bien. Un contador sería. ¿Suma es contador? ¿Qué es un contador, dijimos? Una No, la variable que contadora sería x. Muy bien. La variable contadora sería x porque es la que va contando de 1 hasta 6 con paso 1. Suma sería la variable que cumple la función de... Sumar lo que se acumula. Muy bien. Acumulador. ¿Por qué? Porque se va incrementando en forma variable en los valores que toma x. Entonces, el algoritmo que define x suma como entero, acá está definido, acá lo tendría el mismo ejercicio, pero en vez de sumar del 1 al 6, leo los números y lo voy sumando. Si vemos este ejercicio para y lo resolvemos en un ejemplo. A ver si tengo acá. Vamos a hacer un ejercicio nuevo. Epa, acá. Para esto, para x que tome valor, vamos a simplificarlo. Con este ciclo, ¿qué hago? Hago que la variable x, a ver si estamos todos de acuerdo. Con este ciclo, ¿qué hago? Que la variable x tome valor 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Se entiende? Sí. Bien. Con este ciclo hago que x tome valor 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora quiero una variable que sume todos los valores que toma x. Por lo tanto, voy a definir una variable que la voy a llamar suma, ¿sí? Y el valor que va a tomar, lo que voy a hacer es sumar, suma, toma el valor de suma más x, ¿sí? O sea, voy a sumar suma más x y el valor lo guardo en suma, ¿sí? Esa es la función acumuladora. Entonces, cuando x vale 1, 0 más 1, ¿cuánto da? 1. Y el valor 1 lo guarda en suma. O sea que ahora suma guarda 1. La próxima vez que pase por acá, x vale 2. Suma vale 1. 1 más 2, 3. La próxima vez, x vale 3, suma vale 3. 3 más 3, 6. ¿Se entiende? Sí. Y así suma es un acumulador. Bien. José, Algo ¿no deberías importante. haber puesto antes que suma es igual a 0? Bien, a eso quería llegar. Gracias, Bruno. Eso Si no yo entendía. ejecuto el programa así como está, ¿qué va a pasar? Miren, me da un error. ¿Qué me dice? No Que está la variable no inicializado. está inicializada, suma. ¿Por qué me da este error? Eso se lo da el mismo programa. Porque la primera vez que se usa la variable suma está en una operación matemática, como un campo emisor. Por lo tanto, no tiene valor inicial. ¿Sí? Por lo tanto, acá hay que poner suma igual 0. ¿Qué hace esto? Suma toma valor inicial 0 y la primera operación que hace
0 más 1. ¿Sí? Ejecuto el programa, fíjense, empieza, define las variables, suma toma valor 0, ahí dice para x de 1 hasta 6, x toma valor 1, por lo tanto, suma y vuelve arriba. Suma, vuelve arriba, ¿ven? Esa es la estructura repetitiva. Bueno, en este caso no le puse que imprima nada y ahí terminó el programa. Vamos a poner que vaya mostrando los valores de suma. ¿Sí? Y al final le voy a poner escribir el resultado final es suma. Ahí estamos. ¿Sí? Le puse que a medida que suma me vaya mostrando los valores y al final me muestra el resultado final. Ejecuto el programa y ahí me mostró, fíjense, los valores 1, 3, 6, 10, 15, 21, el resultado final es 21. ¿Se entiende lo que hizo? X tomó los valores de 1 hasta 6 y suma cumple la función de acumulador. Por lo tanto, suma fue incrementando los valores. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Todo esto lo vamos a trabajar el día miércoles, ¿sí? Lo vamos a ver esto con las distintas opciones de estructuras condicional y estructuras exactas. Lo que tengo que tener en claro es que si yo con un para de 1 a 6, lo que hago es una estructura que ocurra 6 veces, ¿sí? Por ahí puedo usar, si yo hago esto, este programa, ¿qué hace este programa? Sumar de 1 en 1. ¿Cuál será el resultado de este programa? Puede ser que te diga Te va a hola. demostrar el resultado, decir hola nomás. Te dice hola 6 veces. Exacto. Eso va a decir hola 6 veces. ¿Por qué pongo esto? Para que no crean que en todo el programa hay que sumar. Lo que hace esto es formar una estructura repetitiva para que yo adentro escriba algo que quiero que se repita. ¿Se entiende? Si yo hago esto, va a decir hola, 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 hola 6 veces. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo pongo hola y al lado la X, ¿qué va a decir? Hola 1, hola 2, hola 3, hola 4. Exacto. La estructura repetitiva la tengo que usar para lo que yo necesite. No me obliga ni sumar, ni restar, ni dividir. ¿Sí? Si yo acá quiero que la máquina se barmate, así como está, se va 6 mate amargo. Se va mate amargo, se va mate amargo, se va mate amargo. ¿Se entiende? Si la potencialidad que me da la definición de una estructura repetitiva, que en su lugar de 6 mate quiero cebar 10, lo único que tengo que hacer es cambiar este numerito. Y puedo cebar 10, 100, 1000 o 10.000. ¿Sí? Y ahí escribo 100. Y fíjense qué rápido cambié que algo que hacía una vez, 6 veces, a 100 veces solamente cambiar el numerito. Eso es lo que hace. Ahí, imagínense que esto sería la máquina cebando mate, estaría cebando 100 mate. Para eso sirve la estructura repetitiva. ¿Qué puedo hacer dentro de una estructura? Adentro de una estructura puede ser otra estructura repetitiva, estructuras alternativas anidadas, múltiples, simples, con expresiones simples o compuestas. Cualquier cosa puedo hacer ahí adentro. ¿Sí? Vamos a seguir en la próxima clase, en este caso, viendo todas las condiciones que tengo de repetir estas estructuras. Si yo acá le pongo, por ejemplo, leer n, siendo n un número entero, y acá le pongo suma es igual a suma más n, ¿qué estaría haciendo este programa? Y va a sumar
el resultado al n que vos le ingresás hasta llegar a Exacto. 10. Igual ¿Cuántos n ahí no n? tendría que ser más n igual 0 o no. ¿Qué les parece? ¿N es obligatorio que tenga n igual 0? No, porque vos le agregás el valor después. Muy bien. No es obligatorio para este lenguaje porque le estoy dando el valor inicial por teclado. Pero está buena la pregunta y quien hace esto también es correcto. ¿Sí? Si alguien yo tengo la costumbre de hacerlo siempre, pero también es correcto. Este programa, así como está, vamos a ejecutarlo. ¿Qué hace? Este programa me permite ingresar 5 números, suma los números que ingreso y me muestra el resultado de la suma. Esto hace este programa. ¿Sí? Si yo lo ejecuto, ingreso un número 4, 5, 8, 12, 34, el resultado es 63. ¿Se entiende? Esto hace este programa. Este programa permite ingresar 5 números y mostrar el resultado de la suma. Bien, les dejo como ejercitación like hasta que lleguen. Hay una tarea de clase, como para que prueben, le digo, tarea de clase que dice 15 del 5, en realidad vamos adelantado, imprimir todos los números del 1 al 20, resolverlo con ciclo para, mientras y repetir, ¿sí? Después dice, informar el resultado de la suma en los números enteros comprendido entre el 42 y el 55, ¿sí? Y luego 3, imprimir todos los múltiplos de 3 y la cantidad existente entre el 1 y el 50. Esa es la tarea que dejé como tarea de clase. El miércoles vamos a trabajar con esa tarea. Acá tenemos estructuras repetitivas, que es la clase que dimos hoy, 8 del 5, ¿sí? Tarea de clase y después tenemos tarea número 5, estructura repetitiva, y ahí hay más tarea para resolver, ¿sí? Ahí le voy a corregir la fecha, ya que estamos adelantados. ¿Y la tarea de clase hay que llevarla hecha para el miércoles? Es para que empiecen a resolverla y cualquier pregunta es muy básica, que es lo mínimo que deberíamos tener para el miércoles, no tener grandes problemas. O sea, lo que pueden ver de aquí al miércoles, ¿sí? Ok, ¿Se gracias. entiende? Acá le corrijo la fecha. Ahí estamos. Y el miércoles vamos a trabajar con esta tarea 5 estructuras repetitivas y con todas las dudas que tengan de las tareas que hicimos de estructura de decisión doble. ¿Se entiende? Sí, profe. O sea, todos los problemas que hayan tenido conmigo, bueno, el turno mañana, que trabajen con Maxi. Todas las dudas que hayan quedado de estructura de decisión, la vemos el miércoles. Y arrancamos con toda esta práctica de estructuras repetitivas. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, Profe, cuídese. aquellos que tengan alguna consulta a disposición y si no, me ponen el presente aquí en la parte de mensajes. Para el turno tarde nos vemos el miércoles, turno mañana nos escuchamos el lunes.